Se cansó de los robos y tomó la justicia en sus manos. ¿Cuántos robos puede soportar un hombre antes de perder la cordura? Daniel Román Guerrero era un hombre de fe, respetuoso y trabajador, conocido en su comunidad como el ebanista por su talento en la carpintería. Restauraba muebles en Villa Pereira, La Romana, República Dominicana, y complementaba sus ingresos con la apicultura, cuidando con esmero a sus abejas. Con ambos oficios lograba mantener a su esposa y a sus 3 hijos, una familia que lo veía como un hombre ejemplar. Pero la vida de Daniel estaba marcada por un pasado oscuro que lo acompañaría hasta su último día. Cuando era niño, fue testigo de una escena que jamás podría borrar de su memoria. Vio a su propio padre estrangular a su abuela antes de quitarse la vida. Ese instante lo marcó para siempre. Creció con una convicción inquebrantable. Si alguna vez el mal se presentaba ante él, no dudaría en detenerlo. Daniel no solo era un hombre de trabajo, también era karateca y un experto cazador. Pasaba horas en su granja perfeccionando su puntería con la escopeta, aunque nunca imaginó que un día tendría que usarla por algo más que animales. El problema comenzó años atrás, cuando un grupo de delincuentes convirtió su vida en un infierno. Los conocía desde que eran niños, los había visto crecer en la misma comunidad, pero en vez de convertirse en hombres de bien, se convirtieron en sus verdugos. Fernando J. de Mota, Eliezer Mota García, el Dani, y su líder Aneudi Caraballo, alias Moto Concho, eran los 4 nombres que atormentaban a Daniel. Estos jóvenes no solo le robaban sus herramientas de carpintería, sino que también destrozaban sus carteles, vandalizaban su negocio y lo hostigaban sin razón alguna. Cada robo lo alejaba un poco más de la paz y lo acercaba a su peor versión. Cada destrozo, cada burla, cada día sin justicia era una chispa más en una bomba de tiempo. Pero el punto de quiebre no fue su negocio ni sus herramientas. El verdadero golpe lo recibió cuando tocaron lo que más amaba, sus abejas. Esa fue la última advertencia. Los ladrones aún no lo sabían, pero acababan de despertar a un hombre dispuesto a hacer justicia por su propia mano. Era un golpe a su paciencia, pero también a su sustento. Sin herramientas, su carpintería quedó a medias, los pedidos se retrasaban y el dinero en casa empezó a escasear. Después de décadas construyendo su nombre en la comunidad, no iba a permitir que 4 mocosos en moto destruyeran lo que tanto le costó levantar. Pero la última estocada no fue a su taller ni a su bolsillo, fue a su pasión. Los delincuentes no se conformaron con robarle, también destruyeron lo que él más amaba, sus abejas. Y con ese acto de crueldad cruzaron un límite del que no habría regreso. Daniel lo documentó todo en un video, donde su voz temblorosa de rabia y dolor hablaba por él. Muy buenas tardes, gente bella. Miren lo que me hicieron estos infelices. Tanto cariño que le tengo a mis abejitas y me acabaron el apiario. No lo han terminado, pero me dieron un golpe duro. Les prendieron candela, se llevaron algunas, pero qué va. Estoy desesperado por verlos, por encontrarlos. No quiero ni comer con tal de verlos. Le pedí al Creador una sola cosa, solo una, que me dé la oportunidad de atraparlos, para que se arrepientan de haber nacido. Con cada palabra, su frustración se hacía más evidente. Su trabajo, su esfuerzo, su paciencia, todo había sido pisoteado. Aquí yo tengo una cosita nada más, solo 25, una casita chula, pero miren cómo me la dejaron. Su voz temblaba entre el enojo y la impotencia, mientras señalaba los restos de su apiario destruido. Cada colmena quemada, cada abeja muerta, era un recordatorio de la burla constante que esos muchachos le hacían. Y mientras tanto, esos sinvergüenzas andan tranquilos, como si nada. Yo no tengo mucho para ellos, pero los estoy esperando. Sus palabras no eran solo un desahogo, eran una advertencia. 2 veces se me han metido y yo dejándolo, acechando. Pero ya está bueno. Respiró hondo, como si estuviera conteniendo algo que luchaba por salir. Su paciencia se había agotado. Invertí en una movida buena, ya ustedes saben. En su mirada había una intensidad distinta, algo más oscuro, más decidido. Cuando los agarre, les haré un videíto y les voy a enseñar. No eran solo palabras, no eran solo amenazas. Algo dentro de Daniel Román Guerrero se había roto para siempre. Daniel había denunciado a esos jóvenes una y otra vez, esperando que alguien hiciera algo, pero la policía nunca lo tomó en serio. No solo ignoraron sus quejas, sino que se burlaban de él, como si todo fuera un simple chiste.
Cada vez que salía de la comisaría sin respuestas, su rabia crecía. No solo odiaba a los delincuentes, también al sistema que los protegía con su indiferencia. Harto de esperar una justicia que nunca llegaría, empezó a advertirlo. Primero a los policías, luego en los grupos de WhatsApp del vecindario. Si ellos no hacían nada, él lo haría. Y no estaba jugando. Su paciencia se había agotado. Solo le quedaban su fe, su rabia y una escopeta cargada. La tarde del 15 de septiembre de 2022, Daniel estaba pintando unos muebles, concentrado en su trabajo, cuando los vio llegar. Los mismos de siempre, sentados frente a su negocio, fumando marihuana como si nada. Mantuvo la calma, pero dentro de él algo se rompió para siempre. Los miró y les lanzó su última advertencia. Busquen con qué defenderse, porque esta vez las cosas serán distintas. Ellos se rieron, lo habían visto soportarlo todo. Los robos, las amenazas, la humillación. ¿Ahora de verdad iba a hacer algo? Uno de ellos, burlón, le dijo que fuera a buscar su escopeta, y Daniel no lo pensó dos veces. Volvió a su taller, tomó su arma y salió a cazar. El olor a hierba lo guió hasta Neudi Caraballo, el líder de la pandilla. Lo encontró desprevenido, a menos de 2 metros de distancia. El disparo lo derribó al instante. A Neudi ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Cuando intentó moverse, Daniel lo remató con otro disparo. Ya no había vuelta atrás. Fernando de Mota, que había estado junto a Neudi, no esperó a hacer el siguiente. En cuanto vio a su amigo desplomarse sin vida, salió corriendo sin mirar atrás. Pero si algo tenía Daniel, además de ira acumulada, era puntería. Un solo disparo bastó para derribarlo en seco, pero esta vez no lo remató al instante. Daniel lo dejó ahí, retorciéndose en el suelo, desangrándose lentamente. Tal vez en su mente era justicia, un castigo acorde a los años de abuso que había soportado en silencio. El siguiente en su lista era Mota García. A diferencia de sus amigos, él no intentó defenderse ni enfrentar a Daniel. Simplemente corrió, alejándose lo más rápido que pudo, pero no lo suficiente. Un disparo certero le destrozó las costillas, dejándolo malherido. A duras penas logró llegar hasta su casa, donde su hermano Gamaliel lo recibió. Al escuchar lo que había sucedido, decidió hacer lo que nadie había intentado hasta ese momento: razonar con Daniel. Pero Gamaliel no tenía idea de en lo que Daniel se había convertido. No entendía la furia, el odio y el rencor acumulado durante años. Cuando llegó a hablar con él, su destino ya estaba sellado. Daniel no le dio oportunidad de explicarse. No le importó si era culpable o no. Para él, todos tenían su parte en el infierno que había vivido. Sin una sola palabra, le disparó a quemarropa. Pero ahora, el cazador estaba a punto de convertirse en la presa. A lo lejos, las sirenas de la policía comenzaron a sonar. Cuando llegaron a su taller, encontraron el lugar sumido en la oscuridad absoluta. Sabían que estaba allí, pero no sabían desde dónde atacaría, y Daniel no los hizo esperar. En cuanto escuchó los pasos de los agentes, abrió fuego sin piedad. Su sed de venganza seguía sin estar saciada, pero esta vez tenía más que una escopeta. Entre los cuerpos que dejó a su paso, tomó un rifle de asalto. Si hasta ese momento había sido una masacre, ahora se había convertido en una guerra. Lo más irónico de todo es que los policías tampoco lo habían tomado en serio. Llegaron sin chalecos antibalas, creyendo que se trataba de un hombre desesperado y no de alguien que ya había cruzado todos los límites. Para ese punto, Daniel no era un simple carpintero vengativo. Parecía sacado de una película de acción, un John Wick de la vida real. La cantidad de bajas seguía aumentando y la situación se volvía insostenible. La policía, superada por el nivel de violencia, decidió llamar al equipo SWAT, que llegó al lugar alrededor de las 10 de la noche. Para intentar neutralizar a Daniel, lanzaron bombas lacrimógenas, pero parecía no afectarlo en absoluto. Se mantenía firme, resistiendo como si el gas no existiera. Durante 2 horas, el enfrentamiento continuó sin tregua. Finalmente, Daniel anunció su rendición. Se puso de pie y pidió un alto al fuego, pero cometió un último error fatal. Aún sostenía su arma. Los agentes no dudaron en disparar. Un tiro certero impactó en su cabeza, acabando con la masacre en un instante. Al acercarse a su cuerpo, descubrieron su secreto. Llevaba puesto un snorkel, lo que le permitió respirar sin verse afectado por el gas lacrimógeno. No había sido suerte ni resistencia sobrehumana. Había estado preparado para esta matanza desde el inicio.
El saldo final fue devastador. 7 policías resultaron heridos y 1 perdió la vida. El primer teniente Moisés Hernández fue alcanzado por un disparo de fusil en el rostro que le destrozó un ojo. Murió en el hospital Dr. Gonzalvo mientras recibía atención. Tras la masacre se inició una investigación, pero lo que encontraron sorprendió a todos. No había registros oficiales de denuncias de Daniel contra los jóvenes. Sin embargo, los vecinos no tardaron en desmentir a la policía. Testificaron que durante 2 años Daniel había acudido repetidamente a la comisaría pidiendo ayuda, pero nunca recibió apoyo. Para ellos, la responsabilidad era clara. Las autoridades ignoraron su desesperación hasta que fue demasiado tarde. Las opiniones en la comunidad estaban divididas. La tía de Aneudi Caraballo defendió a su sobrino, asegurando que era un buen chico y que el verdadero problema era Fernando Mota, a quien señaló como el verdadero instigador de los robos y el vandalismo. Sin embargo, la muerte que más lamentó Villa Pereira fue la de Gamalier, el único que solo intentó hacer las paces y terminó convirtiéndose en una víctima más. El enfrentamiento se convirtió en uno de los más sangrientos en la historia del pueblo, durando un total de 7 horas. En el taller de Daniel, la policía recolectó una cantidad alarmante de evidencia balística: 12 cartuchos disparados de escopeta calibre 12, 13 casquillos de fusil calibre 7.6 milímetros, 86 casquillos calibre 5,5 milímetros, 46 casquillos calibre 9 milímetros, una auténtica zona de guerra. Para algunos, Daniel Román Guerrero murió como un justiciero, defendiendo lo suyo. Para otros, simplemente perdió el control y se convirtió en un asesino. Su amigo y colega apicultor, César Rosario, lo resumió en una frase que quedó grabada en la memoria del pueblo: murió protegiendo sus bienes y a su familia. Era un hombre de trabajo que lamentablemente llegó a un estado de desesperación por la ineficiencia, por la falta de acción de las autoridades. Lo mató una policía ineficiente y un ministerio público que no hizo su trabajo. El caso de el ebanista de Villa Pereira sigue dividiendo opiniones. ¿Y tú conocías